Ahora sí, Dios les bendiga a todos. Um, eh, Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en una clase. Vamos a terminar la clase que comenzamos la semana pasada. ah, y, y pues donde, donde terminemos, si terminamos a las 8:30, a esa hora acabamos la clase, eso no vamos a empezar la próxima. Estábamos acá, estábamos hablando un poquito porque había un aviso de tornado por acá. So, no nos ha pasado mucho eso, pero nos tuvimos que ir al basement y se puso bien feo el asunto, pero ya se ve bastante claro afuera. Empezaron a llegar avisos ahí, y uno como no está acostumbrado a eso, pues un poquito diferente a un huracán, pero está todo bien, gracias a Dios. Este, la semana pasada nos quedamos a mitad de clase hablando sobre los diáconos, los requisitos de los diáconos. Vamos a hacer una oración y entonces comenzamos con la clase. Se nos quedó una pregunta en el aire, eso cuando termine la oración, eh, contesto la pregunta de Tito capítulo 2 del 1 al 10, que fue que me preguntó Bradley. Señor, gracias te damos en esta preciosa, preciosa tarde, Señor. Eh, Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque a pesar de que el tiempo está un poco difícil, tú nos permites reunirnos y hablar de tu palabra. Y estamos contentos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque podemos comprender eh, tus caminos más claros, Señor, y porque tu palabra nos guía a ser mejores cristianos, mejores creyentes, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea aliento a nuestras vidas, Señor, y sea una lumbrera, un faro, Señor, que nosotros podamos seguir. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendice mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues la semana pasada me habían preguntado sobre, fue Naomi que me preguntó sobre Tito capítulo 2, ¿verdad? Tito capítulo 2 fue. Ah, sí, Tito 2 del 1 al 10, donde Pablo le está hablando a los ancianos y después le habla a las ancianas. La pregunta fue si nosotros estamos hablando sobre ancianos y estamos diciendo que los ancianos son pastores. Cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando sobre pastores. ¿A qué se refiere entonces cuando dice anciana, verdad? Esa era la pregunta, ¿no, Naomi? Te dije Bradley ahorita, pero está bien, es lo mismo. No, eso yo no pido vuelta por ese. Ah, Dios nos bendiga. amén. Sí, que si también está el término anciano en cuestión de edad, ¿sabe? De la edad como tal. Sí, Una persona anciana. ajá, y lo que averigüé sobre ese pasaje en específico es que sí, ese pasaje en específico se está refiriendo a edad. Y lo podemos saber porque más adelante también le habla a los jóvenes, ¿sabe? Está hablando ancianos, ancianas, jóvenes, y creo que hay otra categoría ahí más, son como 4 o 5. A las mujeres jóvenes Ajá. también. So, realmente en ese pasaje la palabra que se usa como anciano no es la misma que Pablo utiliza para referirse a los pastores. Y recuerden que cuando nosotros vamos a la escritura, no fue escrita en español. So, tenemos que buscar eh, la traducción al griego, y a veces la traducción que nosotros tenemos en nuestras Biblias no es necesariamente la mejor palabra que se usa, y eso puede causar alguna confusión, como en este caso, cuando nosotros hablamos de ancianos y estamos hablando de pastores, pues en este pasaje en especial no se refiere anciana pastora, no, se refiere a una mujer de avanzada edad, y a anciano también, avanzada edad. Después se refiere a los jóvenes, a las mujeres. Está hablando a cierto tipo de personas dentro de la congregación. Sí, y lo mismo sucede en 1 Timoteo. Pablo también le explica a Timoteo sobre eso mismo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y entonces dice a las ancianas como a madre, a las jovencitas
como hermanita, Sí, con toda pureza, ¿sabe? Que prácticamente en ese sentido, pues está hablando de... sí. Muy interesante eso. Y de hecho, cuando tú me preguntaste eso la semana pasada, yo me quedé sorprendido porque yo no había leído. Para mí, siempre anciano, lo que tenía entendido era que era pastor. No no me he dado cuenta de que, pues a veces ancianos en la escritura, eh, en la traducción, pues se está refiriendo a una persona mayor también. Así que uno tiene que saber realmente, mirando el contexto y de lo que está hablando, pues realmente podemos averiguar cuál es el significado. Ahí está la contestación de esa. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre los diáconos y los requisitos de los diáconos dentro de la congregación. Hablamos sobre Hechos capítulo 6, si no me equivoco, sobre el problema que hubo, donde pues los apóstoles tuvieron que escoger, o la congregación tuvo que escoger hombres que fueran fieles, ¿verdad? Y inteligentes, llenos del Espíritu Santo, capacitados para servir a las mesas y entonces para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra del Señor. En ese pasaje la palabra diácono no aparece, pero el pasaje nos deja ver de que posiblemente ahí fue que se originó el diaconado en ese problema que hubo, donde ellos escogieron estos hombres para poder ellos dedicarse a la palabra del Señor y entonces estos hombres servían a las mesas. La palabra diácono eh, significa siervo y se utiliza para describir diferentes tipos de trabajo. Eh, uno incluye servir a las mesas. Yo estaba escuchando a alguien hablando sobre la palabra diácono, um, y él decía que esta palabra traducida al español es literal, era como el que mueve el polvo, algo así, el que riega el polvo, porque la persona que trabajaba en esos tiempos no había, no es como ahora que está todo pavimentado y no tenemos ese problema, pero antes cuando usted caminaba, pues sus pies lo que hacían era mover el polvo. Entonces, estas personas de tanto que se movían y trabajaban, movían el polvo. So, lo que estaba especificando era que era una persona trabajadora. Y lo compara él con un mesero, con alguien que, como cuando usted va a un restaurante y se sienta a comer y llega el mesero y entonces pues ese mesero es el que lo atiende a usted cuando usted llega al restaurante. Y hay diferentes situaciones si nosotros nos ponemos a... No quiero decir que un diácono es un mesero, pero es un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a poner ejemplos de mesero, ¿cuántos aquí no han tenido una experiencia con mesero, ¿verdad? Que usted llega a un restaurante, usted se sienta y dependiendo de cómo lo atiende ese mesero, usted va a decir, esto fue terrible, la comida puede estar buena, el restaurante tremendo, bien bonito, pero si el mesero no le sirve bien, usted se va a llevar una mala experiencia, ¿verdad? Pues eh, de la misma manera, en la iglesia, los diáconos, pues se supone que hagan un trabajo y por eso los requisitos. ¿Por qué? Porque la iglesia puede tener un buen mensaje, puede estar correcta en su teología, pero si el mesero o el diácono no atiende bien, las personas se pueden llevar una mala experiencia. Y vuelvo y digo, si volvemos otra vez al ejemplo del mesero, yo he visto de todo, desde el mesero que no te deja comer, ¿cómo está todo? O sea, usted ha visto esos meseros que usted se sienta y cuando está dando el primer bocado, todo bien, usted se queda ahí y entonces con la boca llena, sí, sí, está todo bien, todo bien. Desde ese hasta el que no lo atiende, tú sabes, eh, que usted dice, ¿dónde está el mesero? Porque usted se sienta ahí y no llega el mesero. A ver, son tantas cosas que uno puede tomar como ejemplo dentro de un restaurante que nos pueden enseñar la importancia
de un diácono en la congregación. ¿Sabes? Si el trabajo que hace un diácono no es efectivo, pues pueden haber ese tipo de problemas. Entonces, como dijimos ahorita, ¿verdad? Los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra del Señor mientras estos hombres servían a las mesas. En el día de hoy, pues tenemos varios versos y se encuentran en Primera de Timoteo. Ay, espérate, lo tengo aquí. En Primera de Timoteo, capítulo 3, y comienza en el verso 8 al 13, donde dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados muchos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El verso 11 dice que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobra fieles en todo. Ahorita, porque no estoy seguro si el libro lo toca, yo creo que no, pero ese verso 11, estaba también leyendo que cuando habla de las mujeres, usted se acuerda que preguntamos la semana pasada también si las mujeres pueden ser diáconos y hay varias, eh, varias enseñanzas de la iglesia, en las iglesias. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que la mujer no puede ser diácono, pues se basan en que pues, el hombre es cabeza, no puede haber mujer, no puede, la mujer no es autoridad, no puede ejercer la autoridad sobre el hombre, pero los que están a favor de que la mujer pueda ser diácono, la semana pasada leímos el caso si no me equivoco, era Febe la de diaconisa, y leímos ese verso. Pues el otro verso que se utiliza para hablar sobre el diaconado de las mujeres es este verso 11. También la traducción no es tan fiel en este caso, y dice las mujeres, y pareciera como si estuviera hablando de otra cosa, pero realmente lo que vi es que algunas traducciones también dice, cuando habla de las mujeres, es las mujeres como diáconos también, ¿sabe? Cuando está hablando aquí de las mujeres, está hablando como requisito del diaconado también. Uh, una de las cosas que decía el comentario que yo leí es que cuando usted habla de los ancianos, no habla ni de las mujeres ni de la esposa del anciano. Si usted va a la nueva versión internacional y lee este verso, eh, el verso 11 dice como si fuera la esposa del diácono. Ellos lo traducieron como si fuera la esposa del diácono. Pero realmente lo que quiere decir el verso es eso mismo, las mujeres. Y entonces ese verso de las mujeres se refiere, porque ya está hablando de los diáconos, a mujeres diáconos dentro de la iglesia. Ese verso es uno de los que se utiliza para argumentar de que sí, la mujer puede ser diácono dentro de la... Mira, Miguel, y es interesante porque es por lo menos yo tengo la Reina Valera de 60 y es por la palabra a sí mismo, que es como una continuación Sí, del exacto. versículo anterior. Sí. Por eso, cuando hablamos de contexto y de qué está hablando anteriormente, no hay división ahí, ¿sabes? No está hablando de otro tema. Este texto es utilizado por los que creen en el diaconado de las mujeres, de que sí, la mujer puede ser diácono. Y yo creo que sí, que cuando hablamos del pastor, pues ya la cosa es diferente. Pero cuando se habla del diaconado, creo que hay suficiente base bíblica
para decir que sí, que la mujer puede ser diácono. Name. No, que en base a la definición que tú diste de diácono, yo creo que sí. Mi opinión es que yo creo que sí, porque el diácono como tal es como, ¿sabes? No es una autoridad como que sobre alguien, es como para servir y ayudar en la necesidad de cualquier hermano que tenga en la iglesia. Por eso yo entiendo que sí. Exacto, sí, no está ejerciendo autoridad sobre nadie. No están tocando la enseñanza como tal, ¿sabes? Está tocando servir y velar la necesidad del prójimo. Estamos de acuerdo, aunque respetamos el que algunas iglesias no lo creen así. Y honestamente, son nuestros hermanos, aunque no crean eso. Entonces, en base a esos textos, comenzamos con la pregunta número 5. Glory, si estás por ahí. Nos quedamos en la lectura. ¿Cuál lectura? En la lectura que dijimos que no íbamos a leerla porque ya iba a empezar otro tema, la que dice en la página 61, la palabra griega de la cual obtenemos la palabra diácono. Pero eso fue lo que yo dije ahora mismo. Por eso, pero ok, tú cubriste esto. Sí. Okay. Sí. ¿Y los textos los leíste? Sí, también. ¿Y cómo es posible? Si yo estaba aquí, yo no te oí eso. Tengo la ayudante dormida hoy. Ok. No me di cuenta que eso era lo que estabas leyendo. Ok. Sí, estamos en la pregunta 5. Ok, voy a prender mi cámara aquí. Ok. Bueno, la pregunta 5 dice, en el versículo 8, Pablo enumera varias cualificaciones para los diáconos que tienen que ver con el carácter. Haz una lista de estas cualificaciones a continuación y luego trata de encontrar una palabra o frase que las resuma. ¿Qué panorama general muestran estas cualificaciones? Y para repasar el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. A ver. Vamos a hacer una lista de estas cualificaciones y luego trataremos de encontrar una palabra o frase que lo resuma y qué panorama general muestran estas cualificaciones. Exacto. Cuando usted ve ese verso 8, hay varias cosas ahí. ¿Y cómo usted resumiría todas esas cosas en una persona? Si quieren, vamos a hacer la lista, que es más fácil. Está ahí en el texto, son 4. Sí. Están ahí. ¿Cuáles son? ¿Alguien que las quiera mencionar? Ahí, Name. Honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué palabra podemos mencionar que resume todo esto? Bueno, ¿Qué palabra quizás el autor está buscando? Bueno, en mi caso yo pienso que es piadoso o prudente. Puede ser. Sí. Puede ser. ¿Alguien más que tenga alguna otra palabra que resuma? Esas A ver si cualidades. alguien acierta la del autor. Dice que honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Si usted se fija, son cosas son cosas que dependen de otras personas. Exacto. Que entonces, ¿qué palabra usted cree que resume entonces estas cuatro cualificaciones? ¿Quién dijo algo? Yo no escuché a nadie. No, es que Naomi, es que yo tengo a Naomi frente, es una de las personas que veo en mi teléfono. Y él hizo algo que yo dije, exacto, sorry. Yo dije, No todo el mundo lo está viendo. No había dominio, dice Jessica. Ajá, muy bien, muy bien. Yo creo que eso es un sinónimo de lo que el autor está diciendo. ¿Lo puedo leer, Miguel? Sí. Ok. Las cualificaciones de los diáconos que Pablo establece como pertenecientes al carácter son, como dijo Nehemiah, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y una palabra que resume todo esto es
autocontrol, ¿verdad? Que de cierta manera es dominio. Y la otra palabra es integridad. Un diácono debe ser admirable en su conducta, debe controlar sus apetitos y debe ser veraz en su discurso. Y quiero, ¿verdad?, aprovechar para comentar que, como Miguel decía en el ejemplo del restaurante, muchas veces la primera cara que una persona ve y el primer contacto que tiene una persona al llegar a una iglesia son los diáconos. Por lo regular, las iglesias tienen personas que reciben a los hermanos al llegar a la iglesia y usualmente son los diáconos de la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, o los que son diáconos comprendan la función que tienen. Primero porque obviamente su servicio es para Dios y deberían estar honrando a Dios en todos los aspectos, ¿verdad? Y como hemos escuchado en muchas ocasiones, ser cristiano dentro de la iglesia es bien fácil, pero aún así hay personas que se han llevado muy malas experiencias dentro de la iglesia. Yo Sí. creo que una de las cosas, ¿verdad?, que son importantes como cristianos es esto de lo que el autor está hablando, de que una persona debe ser íntegra y debe poder controlarse, ¿verdad?, en todas estas áreas. Mira, y yo creo que siguiendo por eso que acabas de decir, cuando yo creo que es bien triste que alguien llegue a la iglesia y lo reciba un diácono que tú sepas quién es y que no refleja lo que dice estos versos. Entonces tú llegas, te recibe alguien y tú Y tú dices, dices, tú eres cristiano, este es cristiano. y tú dices, adiós, no, y no es que es cristiano, es que es el que te recibe, ¿entiendes? Entonces, sí, es tu primera impresión, pero por esa razón es que prácticamente casi las mismas cosas que se le sigue al pastor, se le está siguiendo a los ancianos en excepción de alguna otra cosa, Amy. Sí, que ese cargo de diácono tiene casi la misma responsabilidad que tiene un pastor o un anciano realmente, porque cumple una función bien importante. En el caso de nuestra iglesia, como dijo Glorimar, el diácono se encarga de estar, hay un diácono en la puerta y entonces ellos ayudan con las visitas que lleguen, pues cogerle la información y entonces ayudan con la ofrenda. Y es la misma definición de la palabra, ellos están para servir y para hacer sentir cómodo, ¿verdad?, a la persona que nos visita por primera vez, para que se sienta de que somos una familia y que estamos para ayudarle en lo que necesite. Amén. Usando sus dones para el pueblo del Señor. Definitivo. Ok, seguimos entonces. La pregunta 6 dice, ¿qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿Qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? Y da como referencia el verso 9. El verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, eso mismo. ¿Quién tiene algún comentario al respecto? ¿Qué es eso que Becky está por ahí. Ok. Para mí significa que tenemos que escoger hombres maduros en la fe, que entienden la doctrina de la iglesia. Muy bien. Yo creo para mí significa de buen testimonio, ¿sabes? Realmente que sean de buen testimonio. También, sí. Son varias cosas. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿Alguien más tiene algo? No. Ok. Pues lo que significa es que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, ser sano, tanto en lo que crees como en lo que haces. Guardar el misterio de la fe es creer firmemente la buena noticia que Dios ha revelado en Cristo y hacer esto con una conciencia limpia,
significa no vivir de un modo que viene la profesión de seguir a Cristo. O sea, que lo que tú dices que eres sea lo que te lleve a ejecutar, ¿verdad? Lo que haces. Que lo que digas y lo que haces esté alineado. Alguien tiene la mano, que es Harling. Naomi tiene la mano levantada. Dale, Naomi. No, esa misma contestación se puede decir, esa definición se puede decir que es sin doblez. Es lo mismo que sin doblez. Exacto, eso es. Exacto. Sí. Y yo creo que es bien importante el hecho de recalcar que, como dije ahorita en la contestación pasada, es bien fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Y en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Vamos a tener tropezones, nos vamos a caer, ¿verdad? Lo importante es levantarnos. Pero aquí nos habla de que nosotros comprendamos lo que significa, lo que es nuestra tarea, lo que Dios espera, que entendamos la buena noticia. Muchas veces hay líderes dentro de las iglesias que tú los oyes hablar y tú dices, wow, ¿qué es esto? O sea, como dice el libro de Hebreos, siendo ¿verdad? Ya adultos, debiendo de estar comiendo viandas, están todavía bebiendo leche. Y hay veces que lamentablemente porque hay iglesias que tienen pocos recursos, no hay mucha gente quizás preparada, pues hay veces que se ven obligadas estas iglesias a tener a diáconos que realmente quizás no tienen el conocimiento correcto, ¿verdad? Pero es lo que pueden tener. ¿Qué es lo importante? Bueno, que procuremos, ¿verdad? Como líderes, o el pastor que procure como líder desarrollar y discipular a estos hermanos que quizás no necesariamente tienen un completo entendimiento de lo que es la buena noticia, ¿verdad? Y que vaya preparando a estos líderes. De la misma manera que hablábamos en la clase pasada de que hay mujeres que plantan iglesias, ¿verdad? Particularmente misioneras, y entendemos que la mujer no debe ser pastora, ¿verdad? Según lo que dice la palabra de Dios, no es que lo creemos por creerlo, sino que el pastorado femenino no lo respalda la Biblia. Pero sabemos que hay misioneras que plantan iglesias. Bueno, pues lo importante es que tú plantas la iglesia una vez Dios lleve, ¿verdad? Los hombres a esa congregación, hay que prepararlos, discipularlos para que entonces puedan ocupar el lugar que Dios los ha llamado. Y de la misma manera pasa con el diaconado. Hay iglesias que son pequeñas, hay iglesias como nosotros que están en plantación, que no necesariamente tienen muchos recursos, pero yo creo que es bien importante nosotros llamar y asignarle tareas a las personas correctas, ¿verdad? En el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos dirija a identificar a aquellas personas que puedan poner al servicio de Dios los dones y talentos. Y si quizás no están preparados, asegurarnos que el pastor los prepara para que puedan ser las personas correctas al momento de hacer esa tarea. Amén. Pregunta número 7. La pregunta número 7 dice que Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados antes de servir, porque los diáconos se les ha confiado la responsabilidad según el verso 10, ¿verdad? El verso 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Más o menos lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces el autor dice que al abordar algunas de las necesidades físicas de la iglesia... Tú estás leyendo la contestación, mi amor, la pregunta. ¡Ay! Dios mío de la gloria. Yo tengo mi ayudante dormida hoy. Ay, no, espérate, chico. Aquí está la pregunta. La pregunta número 7. Dámele un café a Glorimar. Mira, tú sabes que estoy así mirando así. Yo no sé si me ven que estoy como estoy mirando de China, porque no veo, tengo mis espejuelos. Mira, ok, la pregunta 7 dice, gracias por mi pastor que me lleva por ahí por la vereda correcta. Mira, dice la pregunta 7. ¿Por qué crees que Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados antes de servir? Para ver una línea similar de pensamiento, véase la instrucción de Pablo en cuanto a que un anciano no debe ser un recién convertido, en el verso 6. Y el verso 6 dice...
Así ve el verso 6, Miguel. Mira, lo que pasa es que El esa verso 6 pregunta, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose Gracias. caiga en la sí, condenación del diablo. y Exacto, lo que gracias. pasa con esa pregunta, Gloria, es que en la clase pasada hubo la misma pregunta. O sea, está preguntando eso, pero en la clase pasada, cuando se habló de los ancianos, se hizo Sí, exactamente que no sea neófito. ajá, Sí. ese verso que leyó Naomi ahora mismo. Ujú. Es- Pues entonces, lo que Pablo está diciendo es por qué él insiste, por qué crees que él insiste en que el diácono debe ser probado antes de servir. y yo creo que la contestación es bien parecida a lo que se contestó En la pasada, sí. la pasada, pero así, no sé si alguien tiene o puede decir algo sobre eso. Ya lo hemos discutido. Bueno, la otra vez se tocó que pueden caer rápido en el orgullo, ¿me entiendes? Sí, No, exacto. También. tienen que estar, tienen que tener experiencia, ¿verdad? Caminando íntegramente, porque el puesto que están ocupando es un puesto bien importante, como el ejemplo que, no sé si viste tú, Pastor Miguel, o fue Gloria Mar que dijo que tú entres a la iglesia y que el diácono que reciba, que tú sepas que realmente vive una doble vida, Ajá. ¿sabes? Sí. La imagen que tú estás afectando no es la imagen de él, porque ya la tiene afectada, es la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No, y tú vas a entrar ahí, que tú vas a decir, oh, Dios mío, vámonos de aquí. ¿Sabes? Ya desde que tú entras te vas a sentir incómodo, ¿sabes? Porque ya tú sabes quién te está atendiendo ahí. No, pero tú sabes que hay gente, por lo menos en Puerto Rico yo le escuchaba muchas veces decir, chacho, si este es cristiano, yo soy un santo, un monje, un pastor, un sacerdote o lo que sea. Sí. ¿Verdad? Y es triste que piensen así, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande y a veces no nos damos cuenta. Pero por eso es que, oye, por eso estamos discutiendo esto, porque si nosotros somos los que vamos a escoger los diáconos, los líderes de nuestra congregación, pues es necesario que cumplan con estos requisitos. Hoy en día, simplemente por el hecho de que alguien hable bien, pues ya es el líder. Y yo creo que debemos de no hacer las cosas como las hace el mundo, sino dejarnos llevar por lo que dice la Escritura, ¿sabes? Si la Biblia es clara, si nosotros hacemos esto como dice la Biblia, nosotros no tuviéramos tantos problemas dentro de las iglesias, pero el problema es que ponemos a cualquiera, un ejemplo es en la música, por poner un ejemplo, oye, estamos cantando, no hay músico, y llega un músico, oh, eres músico, pero no, Es músico, pero no es cristiano. su testimonio no está muy bien, pero oye, pero es que es tremendo músico y hace falta un músico, Dios lo trajo, ¿no, señor? ¿Sabes? Debe de dar testimonio, debe de ser creyente y yo creo que en cuanto al diaconado, usted puede tener algunas características, puede tener una buena oratoria, pero debe de cumplir con estos requisitos, porque si no, no estamos haciendo nada. Neymi levantó la mano. No, que hace como 2 o 3 meses atrás tú diste también una clase y empezaste con una pregunta que nunca se me olvida, que tú dijiste, ¿cómo ustedes, sabe, por qué ustedes creen que la gente no asiste a la iglesia? La pregunta fue algo así que tú dijiste y las contestaciones es prácticamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque ellos dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia si fulano de tal que trabaja conmigo, él lleva 15 años en la iglesia? Y ese hombre habla más malo que yo, ese hombre bebe conmigo, y ¿para qué yo voy a la iglesia? Y realmente es un cristiano normal, no tiene un puesto, pero de igual manera le hace el mismo daño a la iglesia de Jesucristo realmente. So que esas características que estamos tocando como diáconos, literalmente le aplican a cada cristiano que es realmente genuino un cristiano. Y si nosotros miramos el otro lado de la moneda, Neymi, qué bueno es cuando tú asistes a una iglesia y tú ves a alguien, ¿sabes? Del otro, totalmente opuesto, que tú dices, oh, ese hombre, no, ¿sabes? Que tú dices, ese hombre es el líder aquí, no, si yo sé quién es él, ¿sabes? Todas las veces que lo he visto, me ha dado testimonio de que es un creyente, de que es una persona íntegra, ¿sabes? Y ahí tú te sientes cómodo, ¿sabes? ¿Sabes? Que tú digas, wow, ese hombre da un testimonio tremendo. Ya tú estás más tranquilo, ¿sabes? Contrario a lo que pasó con lo que dijimos ahorita. Mira, y para gloria de Dios, y para gloria de Dios lo digo, ¿sabes? Nosotros tenemos una persona que es un servidor que, ¿verdad? Cada vez que yo oigo a alguien hablando de Ramón Díaz, es admirable ver cómo el impacto que Dios le ha permitido
tener en la vida de muchos de los que van en nuestra congregación y gente que no va a nuestra congregación, pero que conoce el carácter de ese hombre. Así que yo personalmente doy gloria a Dios por él. Amén. Amén. No, y quería añadir un comentario que nosotros sabemos que el testimonio de una persona no transforma la persona, ¿verdad? Que lo está viendo en su diario vivir, pero sí le atrae para conocer, ver qué sucedió en su vida, que él tiene ese cambio y es diferente a las demás personas. Realmente eso ocurre muchas veces. Sí, yo he escuchado gente hablando sobre eso, Noemi. Le dicen que con tu testimonio, con tu vida, tú adornas el evangelio, ¿sabes? Sí, sí. Si no lo haces, pues no estás adornando el evangelio, o sea, lo estás haciendo más atractivo. Y mira, una cosa que yo que me pongo a pensar de esta clase es el hecho de que en las iglesias, posiblemente, ¿verdad? Y aquí no hay mucha gente de otras iglesias, pero yo pienso, si aquí hubiese gente, representación de muchas iglesias, posiblemente los retos y las dificultades o las cosas buenas, ¿verdad? Hay diversidad y hay distintas cosas, ¿verdad? Yo creo que cada iglesia tiene su peculiaridad y yo creo que en muchas iglesias hay muchos buenos servidores del Señor, gente que ama a Dios, que tiene un serio compromiso con el evangelio y con el cuerpo de Cristo, pero también hay muchas iglesias donde quizás este título del diaconado no necesariamente se toma como esta es la persona que va a servir, ¿entiendes? Esta es la persona que va a servir las mesas, esta es la persona que va a servir dentro de la iglesia. Es más protagonismo, o también gente que se llama diácono y no hace nada, que está aplatanado, que aplatanado, conocen esa palabra, ¿verdad? O sea, que no hace nada, que es vago, que no hace nada, ni tiene ni voz ni voto, ¿verdad? Y yo creo que no se trata de traer las organizaciones a la iglesia, pero cuando tú estás en un trabajo y tú tienes un título, se espera que tú desempeñes esa tarea y que la gente te pueda identificar por lo que tú haces, lo que tú eres. ¿Entiendes? O sea, si yo como recursos humanos, reconozco a alguien o recluto a alguien o despido a alguien, el hecho va a decir quién yo soy. ¿Me entiendes? Lo que yo estoy haciendo va a identificarme como la de recursos humanos. Y así debe ser dentro de la iglesia. Lo que tú haces, el servicio que tú brindas para la gloria de Dios, debe identificar que tú eres un servidor dentro de la iglesia, diácono. ¿Cuáles son la contestación de la número 7? Ahora voy a leer la contestación, Miguel. Dice, Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados antes de servir porque a los diáconos se les ha confiado responsabilidad. Al abordar algunas de las necesidades físicas de la iglesia, se le confiará recursos materiales e interactuarán con diferentes miembros de la iglesia. Por tanto, tienen que demostrar que son capaces de manejar esta responsabilidad con integridad y diligencia antes de delegarle dicha responsabilidad. No podemos poner. No puede ser antes. No podemos podemos escogerlo para ver si es bueno. Tenemos que escogerlo porque está preparado, porque exacto, es diligente. Exacto. Mira, yo desde la semana pasada yo tenía esta pregunta y me llegó ahora a la mente. So, que cuando estos líderes se van a llevar a coger para ese puesto como tal, tiene que haber un escrutinio de su lugar de trabajo, cómo él se comporta, porque cómo tú puedes determinar estas características. Una persona que solamente va a la iglesia o que va a un estudio bíblico, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes? Para Sí. eso es que nos congregamos, para ejercer nuestros dones unos a otros y servirnos unos a los otros. Si nosotros nos servimos unos a los otros, ya tenemos ahí, sabemos quién es la persona. ¿Tú me entiendes? Ahora, como tú dices, si la persona solamente va el domingo, ¿qué podemos decir? Habría que hacer una investigación, como tú dices, pero no, realmente la iglesia, cuando funciona como se supone que funcione y tú ejerces tus dones por el bienestar de tu hermano, nosotros sabemos realmente si
si estamos capacitados o si no estamos capacitados, Ujú, ¿sabes? ujú, Porque damos testimonio, ujú. sí. Yo creo que el problema es ese, Neymi, que pensamos que ser creyente, ser diácono, ser líder, es el que va el domingo y no lo volvemos a ver hasta el otro domingo. Bueno, esa sería una razón para que esa persona no sea No sea un diácono. un diácono. Ujú, ujú, definitivo. Sí. Sí, ahí, yo creo que eso se concentra en ver los frutos, ¿verdad? Que nosotros Sí. damos. Y la iglesia sabe, porque a la hora de elegir a alguien, uno va a pensar que que fulano va a ser El diácono. el diácono, pues la gente va a decir, no, ese él no puede, no da testimonio. O sea, nosotros hay muchas cosas que como iglesia nosotros tenemos que hacer que a veces no hacemos. Y yo creo que lo hemos dicho muchas veces, el asunto este de que todo el mundo se ofende hoy en día, es bien difícil meter eso dentro de las iglesias porque eso no es algo que atrae a la gente, pero Dios nos llama a nosotros a cuidarnos unos a los otros, a protegernos unos a los otros y a ver a mi hermano. Y si yo veo a mi hermano pecando, yo tengo que llamar la atención a mi hermano y decirle, ¿sabes qué? Estás pecando. No se supone que tú hagas eso. Y eso es algo que hoy en día caería mal. La gente diría, pero te estás metiendo en mi vida, pero es que la Biblia nos llama a hacerla así, o sea, nos llama a, oye, si tu hermano peca, llámale la atención, porque la idea es que nosotros como iglesia utilicemos nuestros dones para el beneficio de otros. Y entonces de esa manera crecemos. Pero si no hacemos eso, estamos funcionando como un club social, donde somos miembros de ese club y mientras paguemos la cuota vamos a pertenecer al club. Pero la iglesia no es un club social. Somos redimidos por la sangre de Cristo y estamos llamados a amonestarnos, podría decir amonestarnos en cierta manera, estar pendiente unos de los otros y pareciera, si lo vemos de esa manera, como si uno estuviera pendiente de la vida del otro, pero realmente está en peligro nuestra vida cristiana. Lo que estamos realmente haciendo es velando a mi hermano para que pueda permanecer en la fe de alguna manera. Ujú, ujú. Amén. ¿Alguien más? Antes de seguir a la pregunta 8. Okay. Pregunta 8. Dice, ¿qué requiere Pablo de los diáconos en cuanto a la vida familiar? Y nos da como referencia el verso 12 que dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. No, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esta es una instrucción dual, ¿verdad? Porque también se le da al pastor. Dice Jessica, el testimonio comienza en su hogar. ¿Sí? Pero para que vean que algunas de las características del diácono son similares a las del a pastor. a las del pastor. Mercedes. Sí, si él no puede gobernar su casa, pues tampoco podrá ayudar en necesidades de la familia de la iglesia. Y sabemos que cuando el pastor no está, quien representa a la iglesia son los diáconos. Entonces, cualquier necesidad, si él no es una persona que tiene carácter desde su propio hogar, entonces, ¿cómo tú vas a pedir ayuda si él no puede hacerlo con sus propios hijos? Y yo creo que yo no sé si es necesario hacer la salvedad, ¿verdad? Yo escuché al pastor Miguel Núñez en una ocasión que le hicieron la pregunta sobre este texto, porque le dijeron, bueno, pero es que hay muchos pastores que tienen hijos que se vuelven rebeldes, que, ¿sabes? Como que no representan al Señor, ¿verdad? Ni a un cristiano. Y yo recuerdo que una de las aclaraciones que él hizo fue que él decía, mientras el hijo viva en la casa, este texto le aplica, pero una vez el hijo sale
Entonces es como si fuera tú lo ves como una entidad diferente o separado de lo que es el hogar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esa explicación está bien? Lo que realmente es importante es que gobierne bien su casa. Y cuando dice su casa se refiere a los que están bajo su Sí, pero ahí techo. dice los hijos, es lo que, Sí, o sus sea, ahí hogares. menciona, Sí, sus menciona los hogares. hijos. Sí, su hogar. Pero si un pastor, si tú eres pastor, por ejemplo, y tu hijo ya vive fuera de tu casa y es una cosa terrible, ¿sabes? Ahí no es que tú no estás gobernando bien tu casa, tu hijo tomó la decisión, él está fuera de tu casa, ya no está dentro de lo que es tu control. Sí, sí, por eso. Mientras tú seas la cabeza de tu hogar debe de funcionar. ¿Sabes? Tu hogar se debe de sujetar a ti, que tú eres la cabeza. Ajá. Este, eso no quiere decir que, por ejemplo, que sean cristianos, porque tú no puedes convertir a nadie. Claro, ni lo heredan tampoco. Pero de que se note de que tú eres la cabeza y ellos están sujetos a ti mientras vivan en tu casa, son un ejemplo, ¿sabes? Y Claro. yo creo que eso es lo que se refiere. Yo he escuchado de historias de pastores que han renunciado al pastorado porque ellos mismos se han dado cuenta de que su hogar no es un hogar donde ha funcionado y sus hijos están sujetos a eso. Ellos mismos han decidido, mira, yo no creo que yo como pastor no esté funcionando bien porque mi casa no está siendo bien gobernada. Y ellos mismos han tomado la decisión de renunciar. Pero es eso realmente, mientras tu hogar, tú seas la cabeza de tu hogar y entonces eh, los que vivan en tu hogar estén sujetos a esa cabeza, eh, pues y tú puedas ver eso, pues yo creo que ahí estamos bastante bien. Eso incluye los pastores y los diáconos. Naomi tiene la mano levantada. No, que yo estaba leyendo, pero ya yo creo que ustedes contestaron la pregunta sobre pues, que si ese versículo como tal significa que la familia como tal, ¿verdad? Sean cristianos. Porque yo estaba leyendo, yo tengo el libro de John MacArthur de estudio bíblico y en los comentarios que él da, él menciona eso, ¿sabe? Que realmente su familia sea creyente, pero yo me hice la misma pregunta, ¿sabe? Nosotros no podemos controlar realmente, no, pues nosotros podemos dar testimonio y llevarle la palabra, pero a última hora la que toma la decisión es la esposa o son los hijos, ¿verdad? Sí, tú no puedes realmente convertir a nadie, ¿sabes? Y la salvación no es hereditaria. Yo no creo que el texto bíblico se refiere a que todos sean creyentes en tu casa, sino que realmente en tu casa se sujeten a ti como cabeza del hogar. Yo creo que a eso es que lo que se refiere. Sí. ¿Qué dice, ¿Alguien más? qué dice la respuesta, Gloria? La respuesta dice, en cuanto a su vida familiar, Pablo exige que los diáconos sean fieles a sus esposas y administren bien sus hogares. Sí, pues, más o menos lo mismo que hemos dicho. Y si alguien no está de acuerdo, puede opinar también, ¿ok? Okay. La pregunta 9 dice, lee Primera de Timoteo, si lo puedes buscar, Miguel, Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 4 al 5, para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué está presente en esta cualificación para los ancianos que está ausente en la cualificación para los diáconos en el capítulo 3, verso 12? ¿Y qué te parece que nos enseña esto acerca de las diferencias entre los dos oficios? So, vamos a leer los dos versículos, vamos a ver cuál es, ¿verdad? Cuál de las cualificaciones está presente para los ancianos, qué está ausente para los diáconos y qué nos enseña de ambos oficios. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. 4 al 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará
de la iglesia de Dios. Y el Entonces 3:12 el 12. dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ujú. ¿Sí? Lee el 4 y el 5 otra vez. El 4:5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ajá. Ok, pues ya la pregunta se puede contestar. ¿Qué está presente en la cualificación para los ancianos y qué está ausente en la cualificación para los diáconos en el verso 12? Vamos a contestar eso primero y después decimos, ¿y qué te parece que nos enseña esto acerca de la diferencia entre los dos oficios? María Mosquera. En el primero no dice marido de una sola mujer, Eso no es. pero no lo dice. ambos deben ser marido de una sola Sí. mujer, by the way. Pero no lo dice. By the way. Vamos a aclarar Yeah, este by the way, punto que Marisol, quede grabado. No, Ajá, pero el no diácono lo no puede dice. tener 5, no. No, pero no lo dice, no te Ay, digo nada más. señor. Be careful. Estoy bromeando. Mira, Glory, pero son todos los requisitos del obispo y del diácono, solamente los que tú pusiste el 4 y 5 nada más, porque ahí No. Mira, entre lo que dice 3, 4 y 5 y Ajá. 3, 12, hay una diferencia ahí. 3, 4 y 5. 3, 4 y Bueno. 5 y 3, 12. No, realmente es capítulo 3, el verso 4 y el 5. El verso Ajá. 4 y el 5. Bueno, Sí. pero es Y que en comparación con el verso 12. Sí. yo lo veo completamente igual, porque No, si tú No. lee bien. Dice, Bueno, no dado al dice- vino, no dice- dado dice al que vino tenga- ni dice que tenga- codicioso de ganancia deshonesta. Eso no lo dice en el otro. Tampoco es eso, María. Pero no fíjate, lo dice. dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pero realmente el diácono realmente si tiene que gobernar bien su casa es lo mismo. Los hijos tienen que obedecer. Dice en 4. No la han pegado todavía. Hay una diferencia entre el anciano y el Porque los diácono. ancianos cuidan la iglesia. Exacto. Ahí está, Betty. Ahí está. El anciano no es, perdón, los diáconos no están Llamados a cuidar la iglesia. ni cuidan la iglesia. Ujú. Pero los ancianos sí. O sea, los ancianos cuidan la iglesia, mientras que el diácono no le llama, no le hace esa salvedad ahí. ¿Cómo dice la respuesta en el 9, Glory? La sudamos esa. Yo refuto porque yo sigo creyendo lo mismo. Porque el diácono realmente también cuida a la iglesia. El diácono, el diácono sirve, pero exacto, realmente, pero la imagen de la iglesia. Pero Dios no va a llamar al diácono a preguntarle por cuenta a la iglesia. De hecho, el libro de Hebreo dice que los pastores darán cuentas a Dios por la iglesia. No pero los ancianos. realmente el diácono a quien le rinde cuenta es al anciano. Es al pastor. Es al pastor. Entonces, el pastor le rinde cuenta a Dios. Entonces, el que cuida la iglesia es el pastor. Los diáconos tienen ciertas tareas encargadas, ¿ok? Alguna tarea en específico dentro de la congregación, pero no están encargados de cuidar la iglesia. El que está encargado de cuidar la iglesia es el pastor, y lo dice el verso, el 4 y el 5. ¿Cómo cuidará la iglesia del Señor? ¿Ves? Pero no le llama no le dice lo mismo cuando Pablo le dice lo mismo a los diáconos, porque como dice Amy, es exactamente lo mismo, pero en los ancianos le dice, ¿cómo vas a cuidar la iglesia si no cuidas tu casa? Eso no se lo dice a los diáconos. ¿La compraste ahora, Nemi? ¿O no la compras? La compras ahora. Vendido a Nemi. Tú sabes que cuando yo estaba leyendo las preguntas, yo puse en mi mente, porque pensé que eran todos los requisitos, y yo puse apto para enseñar, porque es una característica que le corresponde al obispo también. Ok, la contestación que el autor da dice
que lo que está presente en la cualificación de los ancianos en 1 Timoteo 3, 4 y 5, que está ausente en la cualificación de los diáconos en el 3:12, es que para los ancianos, Pablo razona, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Esto nos enseña que Pablo esperaba que los ancianos cuidasen de la iglesia, es decir, la guiaran, del mismo modo que un marido dirige y cuida de su familia. Que Pablo no reitere este argumento con respecto a los diáconos parece indicar que los diáconos no tienen el tipo de liderazgo autoritativo que tienen los ancianos. ¿Okay? Esa es la idea. La autoridad la tiene el pastor. Los diáconos no tienen la... De hecho, ahí tú lo puedes ver en el asunto de que, por ejemplo, la mujer no puede ejercer autoridad, ¿verdad? Sobre el hombre. Pero si ellos ejercieran autoridad, los diáconos, pues entonces la mujer no podría estar ahí, ¿entiendes? Exacto. No está ahí, no está incluido. Eso es un buen María. punto. Entonces, los ancianos y los pastores, al ser prácticamente lo mismo, ¿el anciano tiene que dar cuenta a Dios o solamente los pastores tienen que dar cuenta a Dios? No, anciano y pastor es lo Anciano y mismo. pastor es lo mismo. Y cuando está hablando de anciano, está hablando del pastor. Cuando en este O verso. sea, que no necesariamente el pastor tiene que ser anciano. El pastor y el anciano, bajo el contexto de estos textos, es lo mismo. Un anciano es igual a un pastor. Sí. Y un pastor es igual a un anciano. Pero claro, hay versos donde, y eso lo Por eso en el contexto, por eso dije en este contexto. En ese contexto, exactamente. Sí, sí. Gracias. Por los versos que estamos estudiando. Muy bien. Pregunta número 10. 10. ¿Qué ganan los diáconos que sirven bien? ¿Y por qué crees que esto es así? Y nos da como referencia el verso 13 que dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya contesté prácticamente. ¿Pero por qué creen que esto es así? Esa no estaba ahí. Ay, estaba en miedo. ¿Por qué creen que es así? Bueno, porque Dios recompensa a los que le son fieles. Eso creo. ¿Alguien más quiere abundar ahí? La respuesta dice, los diáconos que sirven bien ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es así porque servir fielmente a Dios y a su pueblo tiene como resultado el elogio ante los ojos de Dios y de la iglesia. Además, servir fielmente a Dios y a su pueblo edifica la confianza en Cristo y en el poder del Evangelio para transformarnos a su imagen. Qué bien lo explico el libro. Qué bien. Pregunta 11. ¿Existen requisitos para los ancianos que no son cualificaciones para los diáconos? ¿Qué nos dice esto acerca de la diferencia que hay entre la responsabilidad de los ancianos y de los diáconos? ¿Existen requisitos para los ancianos que no son cualificaciones para los diáconos? ¿Y Ya qué yo nos había dice dicho, apto para acerca de la enseñar. El anciano, la diferencia en anciano y diácono, el anciano le toca al pastor en este caso, pues está a cargo de la palabra y de la administración y la oración. Muy bien. Muy bien. No puede existir un pastor que no sea apto para enseñar. ¿Sabes? Si es pastor, si es anciano, debe de tener esa cualidad, apto para enseñar. Yo no sé ni qué decir si alguien se hace llamar pastor y no tiene esa cualidad, pues, wow, ¿cómo puede realmente la iglesia ser nutrida? Es como un pastor que no sabe guiar a sus ovejas a comer buen pasto, ¿sabes? Yo creo que esa cualidad es bien
es bien esencial en el pastor y no se ve en el diácono, porque realmente la responsabilidad no es sobre el diácono, es sobre el pastor. Y podríamos decir, Miguel, que si, por ejemplo, hay un pastor que no, ¿verdad? Que no está apto para enseñar, podemos ver quizás el resultado en el comportamiento de la iglesia. Sí, O exacto. sea, puedes ver, es como cuando, ¿verdad? Si a mí no, si un pastor no le va a dar comida a las ovejas van a estar raquíticas, van a estar flacas, van a estar perdidas y van a estar buscando otros pastos y va a haber un caos ahí. No, Y es simplemente por eso. Creo que mencioné esto en algunas clases anteriores, esta moda que está hoy en día donde un cantante, un artista secular se convierte al cristianismo y ya a los varios meses es pastor. Entonces, tú dices, wow, pero si es un recién convertido, no tiene conocimiento, no sabe hablar, pero entonces la iglesia se llena y viven realmente de las canciones de esta persona, ¿sabes? Porque es un artista que viene y canta y qué sé yo, entonces la iglesia se convierte en una iglesia musical y eso es lo atractivo, pero realmente no hay enseñanza bíblica. Y es fundamental que un pastor sea apto para enseñar, es fundamental. Miguel, en comparación con la diferencia de diácono y anciano, aún así el diácono puede, un día que otro, puede llevar la palabra ese Sí, día. no es que, no, y Neimi, puede ser que el diácono en el futuro sea un pastor, si tiene el don de enseñar. La idea no es que no enseñe, no está diciendo, no, el diácono no debe Que enseñar. la función principal sea del pastor, claro. Sí, De hecho, está diciendo que no sea un neófito en lo que es la palabra de Dios. Debe de que conocer. saber. Sí. La idea es que la responsabilidad de la enseñanza, si tú eres pastor, debe de estar ahí, pero no se te exige tanto en el diaconado. La contestación del libro dice que la cualificación de un anciano, que no es una cualificación para los diáconos, es que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Y esto nos dice que una de las responsabilidades del oficio de anciano es enseñar la palabra de Dios. Por otro lado, esta no es una de las responsabilidades del cargo de diácono. Esto no significa que los diáconos no pueden enseñar la Biblia. Significa simplemente que no es una de sus responsabilidades como diáconos. Por tanto, al igual que los diáconos no se encargan de supervisar la iglesia como los ancianos lo hacen, tampoco requieren que enseñen la palabra de Dios, al igual que los diáconos. María, Digo que los ancianos, perdón. Pastor, una pregunta. Diga usted. ¿Qué era Esteban? Solamente un varón, como cuando lo dijeron, varones llenos de fe, de buen testimonio, Sí, y todo eso. pero Entonces, pero tenían que tener un conocimiento sí, para poder llegar al punto que llegó Esteban, ¿verdad? sí. Por eso, y lo especifica aquí en esta contestación, no necesariamente significa que un diácono no pueda ser maestro, que no pueda enseñar. De hecho, puede ser que un diácono en el futuro sea el pastor, sea un pastor, porque tiene el don de hacerlo, pero no está dentro de la responsabilidad de un diácono el enseñar. Y hay muy buenos diáconos que no son maestros, ¿sabes? Tienen ese don de servicio, de estar pendiente de algunas cosas y de algunas tareas, pero no necesariamente tienen el don de enseñar. Pues eso no lo descualifica para ser diácono. Sí. Amén. Ok. La pregunta 12. Espérate, hay que leer algo aquí. Ok. Dice el libro que al comienzo de la lección sugerimos que Hechos 6 ofrece antecedentes históricos del oficio de diácono, pero no describe la fundación del oficio mismo. Ten en cuenta que el término diácono no se usa en el pasaje. Si ese es el caso, entonces el oficio de diácono solo se menciona 2 o tal vez 3 veces en el Nuevo Testamento. Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8-3 y posiblemente Romanos 16:1. Basado en la poca información que las escrituras nos dan, parece que el papel de los diáconos es ocuparse de las necesidades prácticas de la iglesia con el fin de permitir que los ancianos
se centren en el ministerio de la palabra de oración, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6, verso 4. Es por esto que los diáconos deben ser personas de carácter piadoso, íntegros y de fe probada, aun cuando no se requiere que sean aptos para enseñar y no tengan que pastorear o liderar a la iglesia tal y como se espera de los ancianos. La pregunta 12 dice, dentro de este marco básico, ¿de qué forma más específicas crees que los diáconos deberían servir en la iglesia? ¿Y qué necesidades en tu iglesia podrían ser abordadas por los diáconos? ¿De qué forma más específicas crees que los diáconos deberían servir en la iglesia? ¿Y qué necesidades en tu iglesia podrían ser abordadas por los diáconos? Y esta es una pregunta que realmente es personal, ¿sabe? No es Y el que libro no da una contestación para ella, es lo que usted piense. usted cree que nosotros hemos visto, ¿verdad? A veces en diferentes, nosotros que hemos ido a diferentes iglesias, pues hemos visto diferentes funciones de algunos que se hacen llamar diáconos dentro de la iglesia, así que pueden hablar de sus propias experiencias. Mercedes. Sí. Por ejemplo, que cuando hay una necesidad de algún hermano en la congregación, los diáconos creo que están, toda la iglesia está encargada, pero el diácono especialmente, uno es que está como para poder cubrir esa necesidad, no cubrirlo personalmente, sino con la iglesia. Sí, ya, llamarlo sí, ponerlo Ajá, sí. exacto, no puede, que uno no tenga que el pastor no sea que tenga que coger todo esa cosa, sino que para eso que están los diáconos, para ese tipo de necesidad en la iglesia, cuando un hermano, porque la Biblia dice que llame a otros, que llame a los ancianos de la iglesia, a los, no al, no al pastor en ese momento, porque cuando dice a los, son más de uno, y cuando dice al, es uno. Entonces, que el diácono cubre esa necesidad que el pastor no le toca hacer muchas cosas en la iglesia. El pastor es el que gobierna la iglesia, pero hay cosas que no, que el pastor se lo deja como, no sé explicar eso, se lo deja como a los diáconos, porque ellos son los que tienen esa, como, esa con los hermanos, para uno poder, a veces, oh my goodness. Sí, yo creo que a veces el pastor no sabe todo, Mercedes. Ajá, Y porque entonces, hay cosas que que el pastor no, que uno no debe ni siquiera de molestar al pastor, sino al diácono de la iglesia. Entonces, cuando ya llega a un punto más grado, entonces el diácono se comunica con el pastor, entonces el diácono resuelve por medio del pastor el problema. sí, Eso que yo quiero decir. muy Algo bien. así. Yo creo que es un buen ejemplo y lo hemos visto así en algunas congregaciones. María. Eso es lo que le dijo el suegro a Moisés. Exacto, sí, eso es otro muy buen ejemplo también. Sí, sí, sí. Lo que le dije a Moisés, ¿verdad? Que cuando Moisés se encargaba de todos los problemas y el consejo del suegro de Moisés fue que cogiera hombres sabios que se encargaran de los problemas más pequeños. Y prácticamente, sí, una de las tareas que pueden hacer los diáconos es resolver algunas tareas que realmente, pues el pastor no tiene que envolverse en eso, sino que ellos lo pueden resolver. La pregunta 13, Glory, que es la última. La pregunta dice, ¿cuáles son algunas de de los retos que los diáconos enfrentan
¿De qué forma puedes animar y orar por los diáconos de tu iglesia a la luz de estos desafíos? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los diáconos y cómo podemos orar por los diáconos de nuestra iglesia? No todos a la vez, uno a uno. La última preguntita. Becky. Yo estaba pensando, un diácono tiene que ser una persona madura en la fe, porque si no, después de un rato de servir, va a quejarse. Yo soy solamente un siervo. Yo no soy como un anciano que predica, que está enfrente, y la persona puede desanimarse, ¿no? Y piensa que es una segunda clase. Tiene que saber su don, que es servir. Muy bien. Me gustó ese. Y tenemos que decir gracias a Amén. los diáconos por lo que ellos hacen y animarles y orar por ellos, sí. Amén. Porque es un trabajo. Ujú. Mamie. No, eso mismo que Becky estaba diciendo, yo creo que el trabajo que hace el diácono de servir, ¿verdad? Muchas veces le ocupa el tiempo una vez sale del trabajo, porque muchos de los diáconos tienen sus trabajos seculares, ¿verdad? Y las necesidades de la iglesia muchas veces se atienden fuera de una vez sale del trabajo, o tiene que sacrificar muchas veces el tiempo de ellos de familia o el tiempo de descanso para poder hacer la función, ¿verdad? Que Dios los ha llamado de servirle a otros hermanos. Y así que nos corresponde a todos nosotros, ¿verdad? Presentar eso en oración, porque sabemos que el trabajo es arduo. Muy bien. Muy bien. Amén. Qué bien. ¿Tú tienes algo más, Glory, que vas a decirlo? ¿No? Ok. Bueno, pues terminamos esta clase en la noche de hoy. La semana pasada hablamos sobre, la semana antipasada, sobre la responsabilidad de los ancianos, de los pastores, ¿verdad? Las cualidades de un pastor. La clase de hoy era de los diáconos, así que estamos hablando del liderazgo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Mire cómo se titula la clase de la semana que viene. Tu responsabilidad en la iglesia. ¿Ok? So ya hablamos del pastor y ya hablamos de los diáconos. La clase de la semana que viene, tu responsabilidad en la iglesia. Y a modo simplemente de cerrar esta clase, yo pudiera solamente decir, ¿verdad? Y no entrar en la clase, pero no podemos ser meros espectadores. Dios no nos ha llamado a ser espectadores. Tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad y cada uno que ha sido llamado a salvación tiene una responsabilidad. La semana que viene vamos a hablar sobre tu responsabilidad en la iglesia, ¿ok? Y esperamos que como estas clases han sido de bendiciones, la semana que viene también sea de bendición para... La semana que viene no me conecto. Broma. No, al contrario, Navy, la semana que viene hay que conectarse. ¿Okay? Sí, vamos a hacer una buena promoción para la clase de la semana que viene, para la mayoría, ¿verdad? De que todos participemos y conozcamos cuáles son los requisitos o las expectativas de las bíblicas para cada creyente en la iglesia local. Miguel, yo creo que varios meses atrás, no sé si esa va a ser la clase de la próxima, pero tiene que ver mucho, ¿verdad? Que sabemos que todo cristiano que es creyente tiene un don y el don es para ejercerlo en la iglesia, que es servir también. Me imagino que se va a ir en esa dirección. Sí. ¿No? Como dije ahorita, no somos meros espectadores. Yo creo que tenemos esta noción o aprendimos, ¿verdad? Nos enseñaron mal de que con ir el domingo ya tú estás bien. A ver, sentarte el domingo. Ya ponche. Ya estoy bien. Yo fui el domingo y estoy bien. Estoy bien. Bueno, tenemos una responsabilidad en la iglesia. María. Las responsabilidades son de acuerdo a los que nos consideramos verdaderos cristianos. Somos parte de la familia en Cristo. Y si nos damos cuenta, en un hogar, en una familia, todos tienen responsabilidades. Ajá. Unos basura, otros barren, otros limpian los baños, otros cocinan,
otros lavan ropa, las responsabilidades de casa, porque nosotros somos parte de la familia en Cristo. La familia en Cristo no es una carga, no debe ser una carga para el pastor, debe ser un apoyo y para los líderes. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar y esperemos que la semana que viene se nos conecten más. Vamos a hacer una buena promoción. Gracias, Señor, te damos en esta noche por esta clase tan bonita, por entender lo que tu palabra dice sobre el liderazgo de la iglesia. Permítenos ser centrados en tu escritura. Permítenos ser centrados en tu palabra, que tu palabra nos guíe y que podamos entender, Señor, cómo tú organizaste la iglesia y su liderazgo, Señor, y que nosotros nos apeguemos lo más posible a tu palabra para poder servirte con gozo, con alegría y poder gozarnos, Señor, de tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellas cosas que posiblemente no estamos haciendo correctamente, Señor, para poder ajustarnos más a lo que dice tu palabra. Señor, bendice cada uno de mis hermanos que han estado aquí en esta noche con nosotros y que tú te sigas glorificando en la vida de cada uno. Señor, fortalece y mira las peticiones y las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú sigas instruyendo cada vida, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén Amén. y amén. Bueno, que Dios me les bendiga.